Hola, soy Diana Gabriela Poc. Y yo soy Isabel Izquierdo. Somos migrantólogas, académicas, mujeres, oyentes, narradoras, viajeras, exploradoras, investigadoras, escritoras, antropólogas, psicólogas, pedagogas. Especialistas en educación. Y te damos la bienvenida a Tras los pasos de las migraciones. Caminos y equipajes de la migración, narrado desde la academia. Aquí narramos algunas de las rutas y equipajes metafóricos de la migración, a través de la voz de las y los especialistas en el tema. Arrancamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Tras los pasos de las migraciones. El día de hoy vamos a estar muy bien acompañadas como siempre. Vamos a conversar acerca del paper titulado Actos performativos en Instagram, coreanoamericanos LGBTQ y la resignificación visual y textual del género y la etnicidad. Para introducirnos como con más de lleno a este texto, vamos a dejarles con una cápsula chiquitita. El texto, Actos performativos en Instagram, coreanoamericanos, LGBTQ y la resignificación visual y textual del género y la etnicidad, escrito por Eduardo Luciano Tadeo, forma parte del libro Eurasia, Aproximaciones a nuevas configuraciones locales, de 2020. Este trabajo aporta a la gran deuda académica de estudios sobre personas LGBTQ en contextos migratorios, empleando como tríada analítica la etnicidad, el género y el Internet. Aborda la representación de los coreanoamericanos a través de actos performativos en Instagram, llevados a cabo por ellos mismos. Les invitamos a leerlo. Le damos la bienvenida al doctor Eduardo Luciano Tadeo. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y docente del Ibero. Además es veracruzano, internacionalista, coreanista, comunicólogo y está tropicalizando la academia. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes hoy. Gracias. Pues como ya comentábamos, pues ha sido una ricura leerte. No, pues yo muy emocionado, la verdad, escuchar que conversan conmigo de esa forma, ¿no? Que se acercan a partir de la lectura. Estas relaciones textuales a mí me parecen muy emocionantes y se vinculan también pues con mis inquietudes y preocupaciones y mi forma también de pensar en esta tropicalización de la academia, que en parte, ¿no? Adelanto, tiene que ver para mí con una conversación constante, con la escucha y la celebración de quién es el otro y lo que somos juntos, ¿no? Y creo que eso puede suceder solo cuando nos ponemos en conversación y pensamos así. Y pues bueno, eso es en parte de las preocupaciones que tengo y por eso me agradezco mucho y estoy muy complacido de poder tener este diálogo con ustedes. Pues muchas gracias y sobre todo aquí rescato esta frase que acabas de decir que me encanta, acerca de preguntarnos quién es el otro y quiénes somos juntos, ¿no? Y creo que es una muy buena frase para iniciar con esta primera pregunta de cómo es tu acercamiento a los estudios de las migraciones o sobre las migraciones, ¿cómo prefieres tú llamarlos? Bueno, esa es una discusión importante. Primero yo quisiera hacer una referencia que quizá mi acercamiento con la experiencia de la movilidad que asocio a esta noción de las migraciones tiene que ver con mi propia historia de vida, ¿no? Pues yo he vivido la mitad pues de mi existencia fuera de Veracruz, aunque Veracruz es un lugar muy importante para mí. Más de 15 años he estado ya fuera de Veracruz y entonces eso quizá en un principio indirectamente me hizo reconocer la importancia, ¿no? De cargar los símbolos, de recrear espacios, de mantener el vínculo con el lugar de origen, de pensar mi identidad en un constante cambio, de cuestionarme quién era, ¿no? Y la verdad es que debo decirlo, esto no lo hice para nada con un proceso intelectual. Eso pasó como parte de mi vida cotidiana, pero después, más en mi formación académica y más exactamente cuando llegué al doctorado en comunicación, es que esta reflexión se hizo pertinente para hablar de algo que me preocupaba
a mí hasta entonces, que era justamente la dimensión de las relaciones internacionales, ¿no? Ya lo que se llama eh, la diplomacia pública en particular. ¿Y por qué era importante esto? Porque yo reconocía que había actores internacionales que eran poco escuchados o que su valía internacional, pues en el ámbito diplomático casi no se consideraba. Y me pareció que uno de los grupos en donde esto sucedía era justamente con las comunidades migrantes, ¿no? Y particularmente es que desde ahí pues empecé a trabajar más desde esta discusión de las diásporas, que sé que tiene todo un debate detrás, ¿no? De qué tan pertinente o no es ese tema, pero particularmente a mí se me hizo relevante para aquello que yo estaba observando, que era justamente cómo había un vínculo entre estas comunidades que habían migrado ya con varias generaciones en un determinado país. Particularmente en mi caso me concentré mucho en me he concentrado, perdón, en los Estados Unidos, y ver desde ahí, sobre todo las comunidades asiáticas en este caso, ¿no? Cuál era el vínculo que tenían con su lugar de origen y cómo afectaba eso la construcción de sus procesos identitarios. Entonces yo prefiero hablar del término diáspora porque creo que sí me permite hablar de estas conexiones imaginadas, que es un poco de donde parto, que existen con el lugar de origen. Y digo imaginadas porque no todas las comunidades asiáticas o los integrantes de la comunidad diaspórica nacieron en Asia y después se trasladaron a los Estados Unidos, ¿no? Hay algunas primeras generaciones, pero hay segundas, terceras, cuartas y quintas y más. Y bueno, estas diferentes generaciones también van marcando la forma en la que se relacionan con el lugar de origen y los múltiples espacios en donde están creando, ¿no? Pues también su identidad. Entonces yo parto de ahí en particular desde la disciplina de las relaciones internacionales en diálogo con la comunicación para pensar en las diásporas específicamente, ¿no? Como concepto asociado a esta movilidad humana. Oh, interesante porque además ya nos dejas pensando en el tema de este capítulo, porque no significa ni son significados de la misma forma los migrantes después de varias migraciones, no solo para el país receptor o para la sociedad receptora, sino también dentro de su propia comunidad. Y esto me da pie a nuestra siguiente pregunta, que es, ¿cómo es que podemos entender lo coreano-americano desde esta generación en la que tú nos sitúas dentro del texto? Me parece una gran pregunta y que hay que poner la respuesta en diálogo con otras formas de ser coreano, ¿no? Hay quien ha dicho con otras coreanidades, hay quien ha dicho con la identidad rizomática de los coreanos, pero lo cierto es que sí hay una percepción de cómo se construye la identidad fuera del territorio geográfico, de lo que significa la península coreana y la implicación que esto tiene, como bien mencionabas, para la manera en la que son observados desde ese espacio geográfico de la península coreana, pero también percibidos en el lugar a donde llegan y para el caso a nivel global, ¿no? Por eso inclusive existe terminología para hablar de la experiencia de los coreanos en Asia Central, por ejemplo, a los que se les llama Koryo Saram, ¿no? eh, o bueno, a los coreanos que se encuentran en Japón, que tienen la particularidad de ser sobre todo más coreanos de origen norcoreano, y bueno, a esta realidad más específica que son los coreanos americanos, que hay que decir, la mayoría de ellos proceden de lo que hoy ubicamos como Corea del Sur. Y esto tiene una implicación particular, ¿no? Porque Corea del Sur todavía hoy en día, o más bien, hoy en día se le percibe de manera muy positiva como un espacio, ¿no? Que participa del mercado global, que más o menos, digo más o menos porque yo tengo mis reservas sobre esto, abraza el discurso de los derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa posición de Corea del Sur sí ha marcado y de lo coreano la experiencia de los coreanos americanos. Entonces, bueno, tenemos en este caso una diáspora que tiene una presencia histórica, ya podríamos decirlo así, en los Estados Unidos desde finales del siglo XIX, ¿no? Particularmente lo que nos da a conocer, pues prácticamente que ha acompañado el desarrollo
socioeconómico y cultural de los Estados Unidos y político también durante todo un siglo. Y eso pues no los hace unos observadores internos, ¿no? Definitivamente han estado ahí enraizados en el proceso de construcción de ese espacio social y sin embargo, sí han tenido que mantenerse dentro de ciertos márgenes. O sea, su participación no ha sido desde el principio con toda libertad y con toda una serie de oportunidades que les permitieran influir en las dinámicas sociales de los Estados Unidos. Me parece que la experiencia coreano-americana en ese sentido sí estuvo marcada durante las primeras décadas por experiencias violentas, ¿no? Y no solamente esto es en los Estados Unidos, pero bueno, recordemos particularmente que hay en este periodo, principios del siglo XX, una perspectiva pues asianofóbica en general, ¿no? Donde no se les catalogaba a los asiáticos, en términos un poco más genéricos, como personas que pudieran aportar verdaderamente al desarrollo social, sino más bien se les veía como una suerte eh, de mano de obra barata para los procesos de industrialización, ¿no? Que estaban sucediendo en el espacio americano y en los Estados Unidos. Pero bueno, justo porque hay diferentes generaciones, podemos observar, y es un poco también lo que yo trabajo, que con base en los medios disponibles que han tenido las diásporas, esto que yo de alguna forma he tratado de proponer como la mediáspora, ¿no? Los diferentes recursos mediáticos desde donde han construido agencias, movido agendas y poco a poco participado de la vida social, pues les ha permitido desde esta perspectiva histórica, tener cada vez mucho mayor voz y mucho mayor visibilidad en el espacio público estadounidense. Y eso también ha hecho que las identidades de los coreanoamericanos pues se hayan transformado justamente con base en esta posibilidad de crear los discursos desde estos medios disponibles, que me parece en un primer momento estaban mucho más contenidos, ¿no? O sea, creo que lo que preocupaba era sobre todo preservar a la comunidad y protegerla. Entonces había una suerte como de esfera mediaspórica cerrada, ¿no? Que permitía la interacción entre ellos y la preservación de prácticas culturales, pero eventualmente esa esfera mediaspórica cerrada pues fue abriéndose para tomar más participación en diferentes instituciones, proyectos y hacerse más visible. Entonces, creo que depende, ¿no? De qué generación hablamos y su experiencia, el tipo también de reflexión que podemos dotar acerca de la identidad coreano-americana. Claro, porque si algo tenemos muy, muy claro, quienes estudiamos no solo migraciones, sino identidades, que la identidad no es solo una, ¿no? Y creo que ese texto justo nos da para pensar en esta diversidad dentro de las identidades. Y podemos pensarla desde esta identidad étnica, como coreanoamericanos, pero también desde la masculinidad, que es un poco de lo que como inicia aquí nuestro autor, señalando que hay un referente distinto respecto a la construcción de la identidad masculina, respecto a la identidad masculina americana, digamos, como sea que se entienda eso, esa identidad, ¿no? O que se puede entender. Y desde esta, digamos, disidencia de la identidad, ¿qué implicaciones tiene pensar las identidades coreanoamericanas sobre las identidades LGBTQ? Esa es una pregunta que me parece muy importante porque refleja una de las discusiones menos asumidas, al menos en América Latina, sobre las comunidades coreanas, ¿no? Que es la dimensión de las identidades de género, de las sexualidades, de las orientaciones sexuales. Me parece que hemos sido un poco tímidos aún, bueno, no se ha dado quizá la posibilidad de esa conversación, aunque ya está sucediendo cada vez más. Eh, ¿Y esto por qué me parece importante? Porque justamente la experiencia coreana-americana ha estado marcada desde el principio también por una serie de estigmas acerca de cómo se les asume también como una comunidad que pareciera estar carente de este tipo de expresiones, ¿no? Vinculadas con la sexualidad inclusive. Y cómo por el otro lado se les ha asumido con esta perspectiva de la minoría modelo, ¿no? O sea, que son siempre obedientes, que siguen la norma, ¿no?
con una lectura muy simplista también de las estructuras sociales propiamente del este asiático, ¿no? Como el neoconfucianismo. Y digo muy simplistas porque, a ver, tampoco en la experiencia eh, política o social, el neoconfucianismo fue, digamos, se trasladó normativamente a la conducta social, ¿no? Siempre hubo cuestionamientos, ¿no? Siempre hubo agencia por parte de los coreanos, en este caso, frente a las estructuras sociales, entonces no se puede asumir que son una minoría modelo en esos términos en los que Estados Unidos, sobre todo la sociedad estadounidense, ha asumido que lo son, ¿no? Y ahora, con base en eso, a mí me parece que ha tenido como reto la, la comunidad coreana en particular construir cierto tipo de masculinidades frente a las masculinidades hegemónicas en Estados Unidos, que claramente son las que han decidido sobre la construcción, ¿no? De los valores sociales y de las prácticas también que son más favorables, etcétera, ¿no? Entonces, frente a eso, tenemos una realidad compleja en la comunidad coreano-americana en donde hacia el interior de las comunidades, o sea, hacia el interior, sí se refleja una serie de expresiones que intentan fortalecer la figura masculina hacia el interior. Eso es muy interesante. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces han adoptado posturas un poco más conservadoras, ¿no? Como para preservarse en ese sentido. Un dato que a mí me parece fundamental en esta lógica es la práctica del protestantismo en la comunidad coreano-americana, que si no mal recuerdo es del 80, casi 90%, que es mucho más de lo que se practica, o sea, en términos comparativos con los coreanos en Corea del Sur, por ejemplo, ¿no? Y esto ha representado un elemento crucial para también construir las masculinidades dentro de la comunidad coreana y, y también para problematizar en esa lógica la aceptación de la diversidad, que es por donde va, digamos, esta discusión. En principio es muy reciente que las personas que se identifican con la comunidad LGBTQ+, dentro de esta comunidad coreana americana, se asuman como tal de forma pública, ¿no? O sea, por mucho tiempo esto era algo que no se decía, que no se comentaba, porque no era aceptado necesariamente la comunidad coreano-americana. Y yo creo que una de las cuestiones tiene que ver con esta dinámica del vínculo con la religión. No es la única explicación, pero es una explicación, me parece importante para encuadrar la discusión. Y esto justamente lo entiendo porque parte de mi investigación tuvo que ver con recurrir a los discursos que han construido los coreanoamericanos para generar su memoria colectiva, ¿no? Y particularmente ahí es que aunque no mencioné esto en el artículo, pero un poco llegué ahí por esta razón, estudiando a este proyecto que se llama Korean American Story, que es un proyecto de narrativas, ¿no? Que recuperan la memoria de los coreanos, pues me di cuenta que como no había justamente otros espacios en donde las personas de la diversidad sexual pudieran, de la comunidad coreanoamericana, pudieran contar sus historias y pudieran verse representados. Y en este espacio sí lo hacían. Y muchas de las coincidencias que tenían justo en sus narrativas, en sus historias, es la discusión de lo difícil que fue para ellos asumirse como personas de la diversidad dentro de la comunidad coreana, para empezar, ¿no? O sea, cómo había estigmas y cómo la religión se articulaba, la religión practicada por los padres o la familia, articulaba una dificultad para poder asumirse con libertad con esa identidad. Y luego había otro reto, ¿no? O sea, cómo poder también adaptarse en la sociedad, o bueno, más que adaptarse, poder estar presentes en la sociedad coreano-americana, perdón, sociedad estadounidense, quiero decir, en un nivel más general, ¿no? O sea, cómo romper los estigmas que había acerca de ellos como comunidades asiáticas y ahora de la diversidad sexual. Entonces eran como varias capas, ¿no? Que tenían de pronto que afrontar estos integrantes de la comunidad de la diversidad. Y es donde, desde este lugar donde pensé, pues bueno, creo que es importante preguntarnos qué tienen que decir
ellas, ellos, ellas acerca de quiénes son como coreanos, ¿no? Cómo asumen sus experiencias de vida y también, pues, cuál es la forma de vincularse con esta comunidad imaginada, ¿no? Porque claramente no es fácil, es un proceso, pues, que hasta cierto punto en algunos casos ha sido problemático inclusive. Claro, y aquí hay algo también que me salta aquí como igual que de repente para empezar, muchas gracias por compartirnos este tras bambalinas del texto, que es como algo que a lo mejor cuando leemos, al menos a mí me pasa mucho, siempre me da como esa curiosidad qué hubo detrás de esa construcción y bueno, un poco satisfecha en este momento y pensar también que estos procesos que se dan de ruptura, a lo mejor con la comunidad coreanoamericana, y luego también con romper el estigma y todos estos como, no sé, bordes que hay para con el resto de la sociedad norteamericana. No se trata de procesos lineales, o sea, son peleas o luchas que enfrentan, a veces me imagino que de forma simultánea, ¿no? O asincrónica incluso. Y en ese sentido, ¿cómo lo hacen? Ya nos comentabas un poco que tu acercamiento va a ser desde el Instagram, por ejemplo, pero qué otras performatividades a lo mejor pudieron luchar, pueden fungir como con esta función de... Eso es una pregunta muy importante porque uno de los retos metodológicos que tuve y que creo que lo enuncio desde el principio, no sé si lo enuncio, pero creo que sí, desde el principio del trabajo, es justamente cómo ubicar a las personas de la diversidad sexual coreano-americanas, ¿no? O sea, eso fue un reto mayúsculo inicialmente porque yo no sabía en dónde empezar a buscar, ¿no? Y es así como llegué a encontrar que hubo un evento en la ciudad de Nueva York, que justo la comunidad coreano-americana a la que más me acerqué fue a la de esta ciudad. Y noté que en ese evento lo que hicieron es por primera vez en la historia de la comunidad coreano-americana celebrar un encuentro de la diversidad, ¿no? Y participaron coreano-americanos que se asumían de diferentes maneras, ¿no? Como homosexuales, lesbianas, como personas trans, etcétera, y como coreanas al mismo tiempo, y que creaban en ese sentido una nueva red para forjar un espacio seguro y para crear y tener conversaciones que de pronto no podían tener en otros espacios de la comunidad coreano-americana. Entonces, para mí fue fundamental justamente ubicar esta red que se estaba construyendo, que era una red también particularmente interesante porque muchos de los participantes no solamente eran integrantes de la diversidad sexual, sino también muchos de ellos actistas perdón, activistas y artistas. Quise decir activistas y por eso la confundí. Eh, y eso me pareció relevante porque entonces pude observar que la cultura y las expresiones artísticas eran un elemento vital también para motivar y promover conversaciones que quizá en otros términos eran difíciles de llevar, ¿no? Y entonces por eso justo cuestiones como el performance, ¿no? Digo, la performatividad me parece que es otra discusión, pero el performance, el teatro, la música, ¿no? El uso de la comedia, de la ironía, todos estos elementos, pues eran recursos que la comunidad había encontrado, pues para avanzar un sentido de pertenencia y también de crítica, ¿no? A estas estructuras como que encontraban poco convenientes para la propia comunidad. Y bueno, frente a eso es que justo yo empecé a notar que sí había diferentes expresiones, ¿no? En redes sociales, pero también en espacios físicos, en donde esta cuestión sobre lo que significaba ser una persona de origen coreano estaba puesto en disputa un poco o en conversación. Uno de los ejemplos más, o sea, que a mí me impactaron mucho en el proceso, ¿no? De la investigación fue justamente el seguimiento de los rituales en un periodo que es muy importante para la comunidad coreana, que ahora se me ha ido el nombre, pero bueno, es que es este espacio, ¿no? Vinculado con la recolección, etcétera. Si te acuerdas, Gaby, El Chuseok. eh, sí, sí, Chuseok, exactamente. Chuseok, que es justamente un espacio vinculado con la celebración de los ancestros, con la práctica de los rituales, etcétera. Por lo general, dentro de la norma, son
los hijos primogénitos, ¿no? Los que llevan a cabo esa serie de rituales para conmemorar a los ancestros. Y de pronto yo veía proyectos dentro de la comunidad en donde en espacios físicos una persona, digamos, que se sumía como una persona trans o no binaria, de repente llevaba a cabo estos rituales, hacía pues toda una performatividad a propósito, ¿no? De sus identidades, y entonces cuestionaba un poco, o sea, recreaba, por un lado, la veneración a los ancestros, o sea, como respetando esa parte del ritual, ¿no? De la expresión cultural de la comunidad, pero al mismo tiempo cuestionaba, ¿no? La jerarquía, cuestionaba la posición de los sujetos. Y bueno, estos eran, digamos, eventos que sucedían en físico y se transmitían en redes sociales y por tanto me parece llegaban a un número más importante de personas, y que eran disruptivos, ¿no? En gran medida. O sea, que todavía no es necesariamente tan fácil que la comunidad coreana en general acepte este tipo de expresiones, pero bueno, ellos ya, más allá de que se acepta en la comunidad coreana o no este tipo de situaciones, lo cierto es que están ocupando un espacio, que están dando su propia lectura sobre quiénes son, están contando su propia historia, y están explicando cómo en esta nueva posicionalidad en la que se encuentran viviendo en los Estados Unidos, pues han construido su identidad con referentes que para ellos son fundamentales, ¿no? Como el asumir justo su identidad de género, su orientación sexual como una parte primordial de su expresión. Entonces, bueno, un poco por ahí va el cómo estas diferentes expresiones toman lugar. Sí me parece que todavía se necesita un esfuerzo mayúsculo como por observar ya de manera más local, más específica. Por ejemplo, en Los Ángeles, que hay una gran presencia de la comunidad coreano-americana, no he logrado todavía identificar, ¿no? Y que no es que no haya, ¿no? Más bien no he logrado identificar justo estas expresiones, pero estoy seguro que por ahí están. Entonces, creo que sí falta ubicar un poco mejor a las personas y sus historias. Pero en tu Y sería trabajo, súper, ajá, sí, perdón, sí, perdón. claro, claro, no, no. En tu trabajo nos presentas por lo menos 4 casos, ¿no? Que te decía antes, bueno, lo decía antes de la transmisión, que yo estaba así como un poco decepcionada porque decía, es que una empieza a leer, se engancha, o sea, desde la primera línea de tu texto se engancha y luego como que son como muy cortos, fueron muy cortos el análisis y bueno, la descripción de cada uno de los casos. Con respecto a esto, a mí me gustaría que nos compartieras estos casos que identificas en tu estudio. eh, ¿De qué manera ya bueno, nos dijiste de manera general cómo fue tu acercamiento y tal, pero ¿cómo decidiste precisamente que estos casos los compartirías? ¿Por qué esos casos? ¿Qué te dio Andy, por ejemplo, la mujer trans, ¿no? Por ejemplo, por mencionar uno de ellos. ¿Qué mostró de esa trilogía analítica que tú nos compartes, ¿no? Para reconsiderar su propia representación de su identidad coreana-americana en Estados Unidos? Me parece una pregunta muy pertinente también y le agradezco mucho. Parte de mis preocupaciones también por el contexto del proyecto que yo estaba realizando y era algo que encontré en estos casos en particular, era justamente la presencia, si no global, al menos transnacional, ¿no? Y mediática de estos diferentes perfiles. Un poco porque me interesaba o me interesó en algún momento preguntarme quiénes de ellos tenían la capacidad de mandar este mensaje, hacerlo viajar más allá de la comunidad coreana, ¿no? Que es un poco lo que a mí me interesaba con esta lógica de la diplomacia. O sea, más allá de lo que sucede solo en la comunidad, que también cada uno de ellos hace trabajo que es para la comunidad, también esa proyección al exterior. Y justamente Andy tiene un perfil muy interesante a partir del cual yo pude observar, por ejemplo, el vínculo que había con el activismo asiático
interdiaspórico e interseccional, que era algo que me pareció muy relevante de su trabajo, ¿no? O sea, ella sí, por supuesto, está pensando en la comunidad asiática en un primer momento, la comunidad trans, de hecho es representante de una asociación legal que defiende los derechos de la comunidad, pero no se limita en su trabajo activista solamente a hablar de la comunidad coreana, ¿no? O de la comunidad asiática. Y por eso este alcance más global y transnacional o interdiaspórico me pareció a mí una posibilidad de aprendizaje para poder observar justamente a los coreanos, no desde esta lectura de solo su identidad étnica, ¿no? La que es importante para la toma de decisiones y la acción social, sino también ya el volcarse a una visión de trabajo comunitario, ¿no? De construir más allá de la comunidad étnica. Y eso me parece que claramente, ¿no? Sí es por la experiencia situada en los Estados Unidos en particular, es por la experiencia de cuestionar también lo que hay alrededor de la identidad étnica coreana más tradicional y el asumirse este, con esta identificación como una mujer trans. O sea, creo que sí, esto en su contexto, estas identidades en su contexto, es lo que le posibilitan tener esta proyección, ¿no? Mucho más internacional y este trabajo intercomunitario que a mí me parecía fundamental, también como para trascender estas discusiones sobre la diáspora y su lugar de origen, ¿no? Como que parece, bueno, tradicionalmente era como el primer vínculo, el más básico, pero me parece que ya, y creo que ya en general se asume, ¿no? Es insuficiente pensarlo de esa manera. Sí. Entonces, bueno, muy en particular en ese caso, esa fue la motivación, además de que dándole seguimiento a su perfil, sí es una persona que ha tenido contacto con Corea del Sur, ¿no? O sea, que ha viajado a Corea del Sur, que ha visitado a su familia, que lo publica en redes sociales y hace explícito. Ella es una de las personas, por ejemplo, que no hizo un performance alrededor de eso, asumió su papel durante Chuzo cuando visitó Corea del Sur, pero ella más de hacerlo como en un evento cultural, sí lo hizo con su familia y ella como mujer trans hizo los rituales, ¿no? Entonces para mí eso era Ujú. impresionante Claro, y muy fantástico. revelador de los cambios que trae consigo, ¿no? Al mismo tiempo una mujer trans integrante de la diáspora, sí. Claro, pues a mí me parece que tu trabajo es fantástico. Es un placer leerte y desde luego esperamos que se pueda expandir, se amplíe y podamos ya no leer artículos o capítulos, sino por favor, un libro para que podamos deleitarnos un poco más de tiempo. No, pues muchas gracias. La verdad es que sí, es un compromiso. No había podido, debo ser sincero, y también esto tiene que ver con las estructuras institucionales, ¿no? Por mucho tiempo trabajar sobre cuestiones de género, que era algo que me Mm. importaba mucho, pero bueno, por algunas razones no pude hacerlo, y entonces he estado tomándome tiempo, he ido muy lento en el proceso, pero justo ahora es parte central, me parece, de mis inquietudes, ¿no? Como investigador, pero también como una persona pues sí, que se asume crítica frente a estas violencias sistémicas que sufren las personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas, que sí lo tomo como un tema prioritario y pues por eso es que creo que puede ser muy posible que pronto escriba un poco con mucho más detalle, ¿no? Sobre estos casos. Así Está que bien. muchas gracias por las porras. En cuanto lo hagas, eres aquí bienvenido a contarnos Por un poco favor. para invitar a todos. Pues nos quedan 4 minutitos y nos gusta esta pregunta porque puede ser como de ayuda, quizá inspiración y también para prevenir a quienes quieran acercarse a los estudios de la migración desde el mundo académico. Serían como un poco esta dualidad, pensada en dualidad. ¿Cuáles son esos eventos o momentos de tu trabajo que más atesoras en el trabajo con migrantes o en los contextos migratorios? ¿Y cuáles son como tus principales retos que has enfrentado? Sí, pues yo creo que los momentos que atesoro más son el encuentro cara a cara con los integrantes de la comunidad coreana, ¿no?
la posibilidad de convivir con ellos, de compartir la comida, de que me hayan recibido en algún momento en la iglesia, ¿no? Donde ellos atienden regularmente misas o diferentes eventos también sociales. Bueno, el hecho de que me hayan abierto las puertas y me hayan permitido conocerles de manera mucho más cercana, pues me parece a mí el momento más valioso del proceso, ¿no? De la investigación. De hecho, eran esos momentos donde quizá el papel de investigador de repente se desvanecía, o sea, que era lo que o sea, me enseñaron de alguna forma a crear un proceso de cercanía, empatía, que no estuviera limitado a mis preguntas, ¿no? Solamente, o a mis Claro. inquietudes, que alimentaran también la escucha y que a partir de la escucha yo pudiera regresar y preguntarme, ¿no? Si no estaba necesariamente diciendo algo o interpretando algo que para ellos no era necesariamente relevante, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso de entrada es uno de los momentos para mí que más atesoro. Y bueno, se me fue la otra pregunta. Los retos. Ah, los retos. Bueno, los retos siguen siendo para mí muchos. Yo creo que em, todavía me falta tener, digamos, una aproximación que pueda dar mayor seguimiento a su trayectividad, como diría de nuestros colegas, ¿no? Es algo que me ha faltado ubicar, lo reconozco, ¿no? En el proceso, saber en dónde han estado, a dónde han ido, o sea, cómo ha sido la complejidad de ese proceso de movilidad. Debo de ser sincero, como que más me centré como en la importancia de la ciudad global para ellos, Ujú. y era el enfoque en ese momento, pero reconozco con la investigación que es mucho más complejo que eso y que tiene esta implicación de preguntarse, ¿no? Sobre esa trayectividad para tener un poco más de claridad sobre las experiencias que han alimentado, pues, quiénes son ahora y lo que hacen, ¿no? En sus espacios personales y en los espacios colectivos compartidos. Y eso, pues, me parece, uno de los retos, ¿no? Que hay delante. Pues muchas gracias por acompañarnos, por tu texto y bueno, pues también por estar aquí con nosotras compartiendo el día de hoy. Isa, Nada, agradecerte, Eduardo, este acompañamiento, esta conversación que ha sido fascinante. Yo lo he disfrutado mucho y seguramente nuestras acompañantes, en donde quiera que se encuentren, también. Pues muchas gracias. La invitación a seguir tropicalizando en conjunto la academia, me parece importante, ¿no? Pensar en conversación. Claro que pues sí. muchas gracias. Y bueno, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.